Bueno, la realización de la escenografía de Edipo Rey tiene tres pasos básicos. Uno, en el primero, cuando conozco el escenario, teniendo en cuenta que el teatro clásico no tiene variación escenográfica, que funciona tradicionalmente con un pórtico y una plataforma donde actúan, donde están los actores, y combinando eso con el teatro a la italiana y un escenario como el de Cervantes, que tiene un plato giratorio que lo hace muy interesante para cambiar la escena sin necesidad de cambiarla realmente. Primero yo pensaba, la primera referencia fue Ligia Clark con una obra que es un plato con chapas y al girar cambiaría el espacio a la situación. Eso duró poquísimo porque porque partía finalmente en actos, una obra que no tiene compartimento en actos. Después pasé a hacer el pórtico sobre el escenario, sobre el plato, y que girara. Eso creaba otro problema, que era que no podía girar porque cuando giraba la coreografía de la obra iba a ser tan complicada para que el público viera a los actores sin este elemento escenográfico estorbando. Ahí decidí liberar el plato e inclinarlo y mandar, gracias a que en ese momento me enteré que podía hacerlo, el pórtico al fondo como una proyección. Entonces, para esa proyección, el pórtico iba a ser pictórico y iba a estar proyectado. Entonces el plato, que iba a girar necesariamente, porque además en este interreño el coro pasó a ser dos personas más Carmen Valiero, que era la música, y el piano en escena, o sea, iba a estar en el plato el piano. Entonces los movimientos hacían que el coro tuviera más variedad y que el piano no fuera como un concierto, digamos, que tuviera más agilidad. Cuando decidimos eso, yo pasé al plato a que fuera de un círculo a un pentágono, para que las variaciones tuvieran un freno, o sea, que frenara en un vértice o en un lado del pentágono, pero no que fuera un lugar que no se sabía cuál era, como hubiera sido si fuera circular. Al darle una inclinación, el pentágono se enrarecía porque una punta estaba más alta o un lado estaba más bajo. Y ahí empecé a producir imágenes para el pórtico pictórico, que primero fue en blanco y negro, y que era con un esquema de 5 columnas, y necesariamente iba variando las columnas, siempre en el mismo lugar, de manera tal que casi no se notara el cambio de imagen, pero fuera otra imagen totalmente distinta. Inicialmente iba a ser blanco y negro, y finalmente yo reemplacé el negro por combinaciones de colores complementarios que dieran la oscuridad sin ser blanco y negro. Hola, mi nombre es Carmen Valiero, soy la responsable de la música en vivo y la composición de la obra Edipo Rey, que se hizo el año pasado en el Cervantes. Voy a tomar una parte de la obra, que es la escena en la que Edipo se entera por un mensajero que su padre no era su padre, y esto posibilita que haya sido él el asesino de su verdadero padre. Es un momento de tensión porque empieza a preguntar y a darse cuenta que las cosas no eran como él creía.
La musicalización de esta escena probé hacerla con una guitarra, probé hacerla con un piano y también quería probarla, hacerla en vivo con cualquier objeto de esta mesa para mostrarles que en realidad lo que hay que escuchar son los ritmos y las tensiones de las voces y qué es lo que ocurre, digamos, pero cuál es el clima sobre todo de las voces y las tensiones, en las cuales no es necesario meter mucha música, sino más bien saber dónde entra un sonido exacto que reafirma o confirma o realza una situación tensa, así como un silencio, que también es fundamental en la música, el silencio, y es tan complicado de utilizar como el sonido. Bien, voy a poner la escena acá amplificada y voy a intentar acompañarla sin ensayo previo. Nunca volveré junto a mis padres. Ay, la ignorancia no te permite ver las cosas como son. ¿Cómo? Habla en nombre de Dios. Si por ese motivo no quieres volver a tu hogar, es por temer que los dioses me hayan dicho la verdad. ¿Por quedar contaminado? Esa es mi obsesión. Entonces teme sin motivo. ¿Cómo sin motivo, si nací de esos padres? Con Pólibo no tenías ningún lazo de sangre. ¿Qué dijiste? ¿No fue Pólibo mi padre? Él no te engendró, yo tampoco. ¿Y por qué me llamaba hijo? Te recibió de mis manos como un regalo, y recibiéndome de otras manos llegó a amarme tanto. La falta de hijos propios lo llevó a eso. ¿Me compraste o me encontraste por casualidad y me entregaste? Te encontré en un valle boscoso del monte Citerón. ¿Y qué hacías en esos lugares? Cuidaba unos rebaños en la montaña. ¿Eras un pastor nómade? Sí, pero también tu salvador en ese momento. ¿Y qué dolor tenía cuando me encontraste? Tus pies pueden atestiguarlo. Ay, ¿por qué mencionas esa vieja desgracia? Yo te liberé porque tenías los tobillos perforados. Terrible estigma que traigo desde que nací. Y por eso recibiste tu nombre. Por los dioses, ¿quién me lo hizo? ¿Mi padre o mi madre? No lo sé, que quien te puso en mis manos lo sabe mejor que yo. ¿Me recibiste entonces de otro? ¿No me habías encontrado? No, fue otro pastor quien te puso en mis manos. ¿Quién era? ¿Podés decirlo con seguridad? Era un servidor del Ayo, del que antes mandaba en esta tierra. Exacto, un pastor del Ayo. ¿Vive todavía? ¿Puedo verlo? Ustedes, los habitantes de esta tierra, deberían saberlo mejor que yo. ¿Hay alguno de los presentes que conozca al pastor del que habla, que lo haya visto aquí o en el campo? Díganlo, llegó el momento de que todo se descubra. Bien, una de las tantas posibilidades de musicalización de un diálogo. Propongo que busquen instrumentos y fíjense dónde pueden poner silencio, dónde se puede poner ritmo, dónde se puede realzar el conflicto. Creo que sirve como ejemplo. Bueno, ojalá que les sirva y ojalá que alguien haga eso con ese diálogo, y si lo escuchan muy mal leído pueden leerlo ustedes también y volverlo a grabar.